¿Qué tal, caballeros? Les seré totalmente honesto, no acostumbro a hablar sobre series, pero esta es una ocasión especial, pues hablamos del regreso de la mejor serie live action del mal llamado subgénero de superhéroes, adaptando uno de los personajes de la editorial Marvel, y siendo que la serie original fue distribuida por Netflix hace varios años, por temas de contratos y demás, es un auténtico milagro que ahora tengamos una serie secuela que continúe con lo contado en la original. Pero el simple hecho de volver o actuar como secuela no debe ser motivo para vanagloriarla ciegamente. Hay que cuestionarnos si de verdad está a la altura de uno de los mejores personajes de la editorial. El inicio es tan bueno y trágico como pocos, pues además de haber pasado varios años, esto supongo por encajar la serie en la enrevesada cronología del UCM, pero tampoco desentona con el final de la tercera temporada. Es perfectamente creíble que el trío protagónico haya tenido sus merecidos años de paz. Pero todo cambiaría cuando Bullseye Poindexter, un maníaco al que Matt Murdock Daredevil tuvo que enfrentarse en la temporada pasada, ataca. La puesta en escena es magnífica. El que se eligiera el bar de Josie para el ataque dice mucho, pues fue el lugar tranquilo o seguro de los protagonistas en toda la serie anterior. Por más que las cosas se tornaran desalentadoras, siempre podían ir a Josie's a conversar o relajarse un poco. A lo que voy es que esta decisión transmite la vulnerabilidad que sienten los personajes, y que incluso en cierta medida el espectador puede sentir. Con un fatídico disparo matan a Foggy. Karen e incluso el mismo Matt no pueden hacer nada. Por más que golpee a Bullseye e incluso domine el enfrentamiento, no puede evitar la muerte de su mejor amigo o las muchas otras víctimas que Bullseye se cobra en el proceso. Cuando Daredevil lo atrapa por fin, llorando, preguntándole tan solo ¿por qué? ¿Por qué? Totalmente desconsolado, y este le responde con una cínica risa y una palmada. Matt no puede más, se ve superado por la adversidad a tal punto de quebrarse con todo y uno de sus más grandes ideales y juramentos, el de no matar. Para Karen esto también es una pesadilla, pues se queda acompañando a Foggy en sus últimos momentos de vida, viendo cómo se desangra, y cuando escucha caer un cuerpo, su reacción transmite a la perfección el miedo y terror que siente, pues puede que al voltear, la horrible noche en la que perdió a su amigo Foggy se torne aún más terrorífica, siendo quizá la noche en la que sus dos más grandes amigos perdieron la vida a manos de un maníaco. Es decir, claro que nosotros como espectadores sabemos que no fue Matt el que cayó, pero que muestren la forma tan cruda en la que Karen se entera es excelente. Al final, si bien Matt ganó el mano a mano contra Bullseye, termina siendo el verdadero perdedor de este enfrentamiento, pues Foggy no volverá. Bullseye hizo que rompiera su juramento de no matar, a pesar de que Bullseye haya sobrevivido a la caída. La intención y el acto de Matt siguen ahí y no será borrado. Este hecho causa que abandone su alter ego como Daredevil, pues siente que una línea se ha cruzado, además de fragmentar la relación entre Karen y Matt, que antes de esta tragedia estaba bien e incluso Karen mostraba interés por intentar de nuevo una relación con Matt más allá de la amistad. Ha pasado un año y ahora Karen se ha ido, dejándolo solo y devastado, ahora sin Foggy y sin Karen, lamentándose de que las acciones de Bullseye lo hayan afectado tanto a él como a Karen, terminando su relación. Reitero, este inicio con tan buena puesta en escena, actuaciones, decisiones, planos, fotografía, etc., pero especialmente que esto le da todo el sentido al título, pues Daredevil murió esa noche, pero las circunstancias que vendrán lo harán nacer de nuevo. Lo convierten sin duda en una de las mejores escenas que ha tenido todo este universo cinematográfico iniciado desde el 2008, dándole sentido al título. Esto saldría totalmente intacto si no fuera por el uso del CGI cuando Daredevil se balancea, que la pelea podría tener una mejor iluminación, pues es un poco oscura, dificultando ver a la perfección lo que pasa. Pasa un año después de esta tragedia, pero no todo ha sido tan malo para nuestro protagonista,
En ese tiempo le ha ido bien en el ámbito profesional, pues logra hacerse de un bufete de abogados de renombre, grande y en condiciones, junto con una compañera que conoce en el trabajo, Kirsten McDuffie. A pesar de tener 2 saltos de tiempo, no merma el ritmo, ni lo hace pesado, mostrando respeto y coherencia por el legado de la serie anterior, ya que si recordamos bien, la tercera temporada había terminado con una promesa trato entre Wilson Fisk y Matt Murdock. Born Again no se olvida de eso. Sobre su amigo. No tuve que ver con su muerte, cumplí mi promesa. Y retoma desde ahí con esta conversación entre ellos dos. Fui educado para creer en la gracia. Que podemos ser tocados por lo divino y ser transformados en una mejor persona. Así que si está diciéndome que ha cambiado, diré adelante. Pero debería saber que también me educaron creyendo en el castigo. Así que si cruza la línea, voy a estar ahí. Yo voy a convertirme en alcalde de esta ciudad. Cuando eso pase, no voy a tolerar a personas disfrazadas corriendo con atuendos absurdos. Las leyes van a prevalecer y si decide volver a sus antiguas actividades, habrá consecuencias. Y es una bastante buena, pues nos refuerza los ideales que tienen ambos personajes y que los hacen chocar entre sí, empezando formal y hasta cordial y terminando casi en una amenaza de ambos lados. Además de plantear otro de los conflictos de esta temporada, Wilson, alcalde de Nueva York, con su política antivigilantes que aplicará en la ciudad, y el cómo estos dos dicen ya no ser los mismos de hace años. Ni Wilson es ya el rey del crimen Kingpin, ni Matt el vigilante heroico Daredevil, solo para que ninguno confíe totalmente en el otro. Y efectivamente, de eso va la serie, de estos dos personajes luchando contra su propia naturaleza. Realmente lo mejor de la serie es este proceso de duelo que vive Matt Murdock al dejar el manto como Daredevil, sufriendo de forma cruel el daño que ese tipo de vida le ha causado, cuestionándose en su antigua labor como vigilante, creyendo que al final solo complicó más las cosas, siendo Foggy el catalizador de todo esto, volviendo a intentar hacer justicia sin salirse del sistema, tanto porque siente que es lo que Foggy hubiera querido y porque como vigilante teme caer en la oscuridad, pues ya intentó quitarle la vida a alguien. El proceso de Wilson también es bien manejado, llegando limpio como alcalde, pero revelando su verdadera naturaleza hostil cuando las cosas no salen como él quiere por las buenas, empezando como alcalde de forma incómoda al interactuar con la gente de esos entornos y sus labores, y termina controlando a todos y empezando a construir su propio estado. La serie no abandona este enfoque judicial o de abogacía que tenía la original. El juicio a Héctor Ayala es muy bien tratado, realmente te hace empatizar por Héctor, tiene buenos argumentos, momentos memorables y una resolución cruda, o ese otro caso de una sentencia desmedida a un indigente, mientras que otras personas hacen más daños y no solo no son castigados, sino que son recompensados, usando el sistema a conveniencia, como las fuerzas antivigilantes, indicando que el sistema no va sobre hacer justicia, no cometer malas acciones o no abusar de los demás, sino que te asegures de que las malas acciones y abusos que realices beneficien a alguien poderoso, para que éste te dé impunidad y beneficios. Un mensaje bastante fuerte. Aquí entra una de las mayores críticas a la serie, y es que no tiene tanta acción, pues luego del capítulo 1 sí tarda para que Matt decida ponerse el traje y salir a pelear como Daredevil, pero yo realmente aplaudo la decisión, porque es realmente congruente con el conflicto del protagonista, pues justo va de eso, de su lucha interna para no volver a ser un vigilante. Puedo entender que no sea un planteamiento que a todos guste, pero no es un error como tal, y tampoco es que no haya nada de acción, solo es más moderada. El verdadero problema es que a pesar de que se toman su tiempo, el regreso de Daredevil se siente apresurado. Es como que se entera de lo de Muse a último minuto por la sobrina de Héctor Ayala y se ve obligado a actuar para salvarla por la incompetencia de las fuerzas antivigilantes. Pero esto es todo de golpe, muy poco elaborado. Lo ideal es que el protagonista supiera lo de Muse desde mucho antes y que se construyera la tensión y desesperación de Matt
al enterarse de estas formas tan particulares que tenía Muse de acabar con las personas, que él se dedicara a investigar dónde está su guarida. Y hablando de Muse, él es uno de los puntos bajos de la serie. Casi no tiene apariciones, siendo en extremo desaprovechado. Lo ideal era que la serie lo hubiese explorado, así como hizo en la tercera temporada de Netflix con Poindexter, que profundizan en él a un nivel psicológico. Lo peor es que había mucho potencial, pues al final Muse es quien más problemas le dio a Fisk, pues realizaba pinturas por toda la ciudad en las que lo representaba como alguien malo, recordando su pasado criminal y plasmándolo como un fraude, y no podían borrarlas porque estaban pintadas con sangre, lo que a su vez suponía otro problema también, porque lo ponía en números rojos, aumentando el índice de homicidios, mostrando que las estrategias de Fisk no funcionaban, pues su fuerza antivigilantes no estaba dando resultados, por lo que si bien era un plan retorcido, también era ingenioso, pues dañaba la imagen de Fisk como alcalde por partida doble. Esta serie no tiene en la mejor estima a alguno de los personajes que introduce, pero quizá eso fue algo bueno. Pues al inicio parecía que Kirsten y Cherry serían junto con Matt el nuevo trío protagónico, pero no voy a mentir, estos personajes no tienen un planteamiento tan bueno como si lo tenían Karen o Foggy, y siento que por eso fue bueno el cambio que hicieron en las regrabaciones, pero lo que quedó es lo que le juega más en contra a la serie, este nuevo elenco de personajes, pero no es porque sean malos, sino que simplemente no han tenido una conclusión en su arco de personajes, o el tema que plantean, como por ejemplo en la primera temporada con Foggy, descubriendo que su anterior amigo es Daredevil, confrontándolo. Karen pasando de ser una víctima con miedo a una investigadora independiente que toma cartas en el asunto, acabando fríamente con Wesley, y ni hablar de todo lo que pasa el agente Nadim en la tercera temporada. El punto es que son conclusiones catárticas, que suponen un antes y un después en la historia. En este caso, no es que no hagan nada, sí introducen sus arcos y problemáticas, y algunos hasta las desarrollan un poco. Personajes como la sobrina de Ben Urich, el asistente de Fisk, Cherry, lo hacen, pero no cierran ni concluyen nada. Claro que es porque preparan el terreno para la siguiente temporada, pero hace que solo revisando la primera temporada se sienta algo insatisfactorio. Mención especial para Heather, que contrario a lo que opina la mayoría, no creo que sea un mal personaje. De entrada, el problema con esta opinión es que muchos la comparan con Karen, pero no de la forma correcta. Es obvio que no va a tener el mismo rol que Karen tenía como interés amoroso, porque ¿para qué volver a contar lo mismo? Es interesante que Matt tenga conflictos ideológicos con su pareja, pues ella no está a favor de los vigilantes o enmascarados. Eso abre aún más el debate, las dudas y riesgos. Además, la forma en la que se conoce y entabla una relación con Matt es bastante orgánica. Tampoco hay que olvidar que ella ayuda a introducir los conflictos maritales entre Fisk y Vanessa con la terapia de pareja, agregando gran parte de la atención y exploración de personajes con este segmento. Eso sí, reconozco que lo que se quiso hacer con su personaje no fue una jugada perfecta. Le faltó más argumentos justificando sus ideas, es decir, ¿se basa en alguna experiencia? ¿Es por algo relacionado con su profesión? Se desaprovechó mucho con ella. ¿Se imaginan que ella le diera terapias a Muse a lo largo de la serie? Como se plantea en un inicio. Muse estaba en contra de Fisk, como alcalde, y Heather está a favor. Hubiese aportado muchísimo que Muse confrontara intelectualmente a Heather y viceversa, exponiendo sus razones de por qué Fisk le parecía lo peor. De esas interacciones es de donde salen los momentos memorables, pero tristemente no fue. Aunque ahora que trabaja para Fisk, seguro veremos más de su personaje y descubrirá que sus ideas quizá no son tan buenas como creyó. Se nota la preferencia por los villanos clásicos de los cómics, ya que Poindexter Bullseye tiene toda la importancia que no le dieron a Muse. Su regreso es magistral y lo hacen trayendo algo interesante a la mesa. Dentro de lo dramático y bien llevado que estuvo lo de la muerte de Foggy, había un solo detalle que no cuadraba. ¿Por qué Bullseye fue específicamente por Foggy esa noche? No tenía mucho sentido. Uno podría pensar que quizá Fisk o Vanessa lo contrataron para hacer el trabajo, pero no quedaron en buenos términos. Parecía que quedaría como un vacío o incoherencia que olvidaron, pero la serie no solo no lo olvida, sino que lo vuelve un tema central en la recta final, con un plot twist muy bueno en el que vemos a Vanessa dejando de ser cómplice y pasando a ser protagonista en este imperio del crimen, representándose a la perfección hasta con el vestuario.
Fue noticia el que a Kevin Feige no le convenció el resultado de la primera versión de la serie, que hubieron despidos y que hicieron regrabaciones, y que esta segunda versión usó gran parte de lo que ya se tenía. El resultado, a mi ver, ha valido la pena. Esta serie no vende humo, todos los capítulos construyen y aportan a la conclusión de temporada, excepto quizá por el quinto, pero a pesar de tener un tono más comiquero, siento que hicieron un buen trabajo, representando excelentemente los valores de Matt Murdock como personaje, e incluso el que lo acomodaran como el quinto fue una buena idea, haciendo foreshadowing con el asunto de los policías corruptos más presentes en la recta final. Queda claro que Born Again también tiene varios momentos memorables. Los diálogos tampoco han bajado su nivel, aunque algunas personas piensen lo contrario. Pero la temporada 1 y 3 de Netflix fueron mejores, por lo que ya he adelantado, fueron más conclusivas y sacaron todo el potencial de cada uno de sus personajes. Y claro que se nota el cambio en el equipo creativo, pero eso no significa que esta sea mala o que no esté a la altura. Sí concluye sus temas, como el misterio de la muerte de Foggy, el protagonismo de Vanessa, Matt llegando hasta la última instancia, sin pasar por encima del sistema. El cómo personas como este y Fisk no pueden renunciar a sus naturalezas, haciendo paralelismo de cómo cada uno la va dejando salir poco a poco, presentando el renacimiento tanto del hombre sin miedo como del rey del crimen, acompañado de una dirección increíble. Pero incluso el que no concluyera todo lo que plantea nos permite tener un final más fatalista y desesperanzador. Y para mí el que empiece y concluya tratando los temas que presentó, sin cambios tan abruptos en temática, siendo fiel a su premisa terrenal o a nivel de calle, sin cosas más extravagantes como el asunto de la mano, en la segunda de Netflix, para mí la hacen mejor que esta por lo menos. Como un pequeño paréntesis, pues no sabían dónde incluir esto, pero tener ahora un trato más directo con Disney tiene sus ventajas. La inyectada de presupuesto extra se nota, y hay buenos resultados, como por ejemplo con la banda sonora consiguiendo licencias de canciones que se reproducen al término o en los últimos minutos de cada capítulo, y encajan a la perfección. Elevando la cinematografía de las escenas. Son cosas que uno no sabe que necesitaba hasta que las tiene. Las coreografías con los combates siguen siendo bastante buenas, e incluso me atrevería a decir que son un poco más brutales que lo acostumbrado. Sin duda es una muy buena serie, y no es por defender a la empresa multimillonaria, pero cuando algo se hace bien, y hay que decirlo aunque sea Disney. Tengo razones para esperar algo incluso mejor en la segunda temporada, pero también tengo algunos motivos para desconfiar. Pero tan solo nos queda esperar y ser hombres sin miedo.